En estos días te contábamos que la Argentina obtuvo el peor puesto de su historia en una prueba educativa realizada por la UNESCO en el 2019. Comparando, por ejemplo, con el 2013 que se había hecho la anterior, bueno, Argentina cayó en todos los resultados. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe este resultado? Que es triste, por supuesto, para nuestro país. Vamos a analizarlo con Alejandro Castro Santander, especialista en educación de Mendoza. Alejandro, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Un placer, Alejandro. A ver, ¿qué nos decís de este resultado, de esta prueba educativa que se realizó? ¿Nos tenemos que preocupar? Sí, hace décadas que nos estamos preocupando con este tema. Sí, y lo primero es que, a ver, es triste decirlo, pero no asombra, en realidad. Bueno, nos hubiera asombrado si nos hubiera ido bien en algo, ¿no? Pero no hemos hecho absolutamente nada como para que nos vaya bien. Entonces, no hay cambios significativos, yo te diría ni en detalles a veces, ¿no? Como para que uno diga, vamos a un cambio, estamos buscando una mejora. Claro, no se está haciendo nada. Sí, no, en realidad a esta altura ya la mejora tiene que ser una mejora total. Lo que se ha enfermado del sistema es mucho. Entonces, esto que venimos diciendo hace tanto tiempo de la necesidad de una revolución educativa, bueno, es así. Necesitamos cambios muy profundos en todo el sistema. El sistema, siempre lo educativo es complejo, y entonces son muchos los temas, muchos los asuntos que hay que ir tocando, y empezando por, el otro día me preguntaban esto de bueno, ¿y cómo se hace? ¿No? O sea, más bien que no existe, no hay una receta para esto, pero sí hay un camino que uno puede ir siguiendo, y lo primero es esto que ya hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, de la necesidad de primero tener un proyecto de país, ¿no? Esto es básico, no estoy diciendo nada extraño, no, nada que tenga pero es fundamental. Que ver, nada profundo de la gestión, en este caso educativa. O sea, tener primero para dónde uno quiere ir, qué espera, ¿no? Del lugar a donde está como ciudadano. Eso es lo primero. Lo que viene, no vienen hagámonos planteos económicos, sino cuál es la educación que necesitamos justamente para ese país. Y a partir de ahí yo creo que se puede, desde lo estratégico, se puede ir trabajando con aspectos técnicos también, seguro, pero hay que sensibilizar también a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto durante muchísimo tiempo, esto de cuando se le pregunta a la gente cuáles son los temas que le preocupan, que creen que merecen una ocupación del Estado como para ir buscando soluciones, sí. La mayoría no piensa en educación o ocupa los últimos lugares. Entonces creo que hay que salir un poco de esta hipocresía también. Esto que lo llamamos desde hace bastante tiempo el tercero excluido, ¿no? Cuando uno le pregunta a los padres qué opinan en relación a la educación, dicen muy mala, pésima. Claro. Y cuando le preguntan, ¿y la de su hijo? No, mi hijo bien, mi hijo anda bien. O sea, el problema lo tiene otro, ¿no? Por eso el tercero excluido. Yo no tengo problema. Entonces no reclamo, en general no reclamo. Reclamo cosas muy puntuales por ahí escolares, pero en general no me comprometo. Entonces, hay una pregunta que nos tenemos que hacer, que también lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades. La educación en las últimas décadas, bastantes décadas, ha estado siempre en esa pulseada entre el gobierno de turno y los sindicatos. Estoy pensando, Alejandro, en lo que vos decís, me quedé pensando en varios puntos que tocaste. Necesitamos primero un plan, un proyecto de país, porque cada 4 años no podemos estar empezando de cero. Porque así, imagínate, claro, es imposible ponerse de acuerdo. Y como vos decís, la educación ni siquiera está en los primeros lugares de importancia. Si imagínate, cada 4 años empezamos de cero y la educación está muy por debajo de esos temas que preocupan, así nunca vamos a poder avanzar. Estaba haciendo un repaso en estas pruebas educativas. En 2006 se hizo una, en 2013 otra y en 2019. En 2006 más o menos no estábamos tan grave la situación. Después en 2013, bueno, ahí bajamos, pero de 2013 a 2018 caímos en todos los puestos. Vale. O sea, todo, sí. O sea, cada vez la situación fue empeorando. Sí, hay un detalle también que han ido mejorando los países de la región. Eso también hay que decirlo, ¿no? El caso de Perú. Algunos hemos ido siguiendo el caso de Ecuador, por ejemplo, un país que
se lo reconoció siempre como caótico en lo educativo. Yo tuve la oportunidad de escuchar una ex ministra de Educación que comenzó todo un cambio educativo, ¿no?, de Ecuador. Sí. Y ella plantea, cuando iba contando la historia, iba mostrando lo mal que era. Bueno, Ecuador va saliendo de a poco. Mirá vos. Nosotros vamos de a poco para abajo, los demás van de a poco para arriba. ¿Y en ¿no? qué se basa Entonces, para ir de a poco para arriba sí. en esos países? ¿Estuviste mirando? ¿Cómo? Perdón, no te ¿En qué escuché. se basaron esos países para ir de a poco para arriba? ¿Qué cambiaron? No, o sea, hay que tocar todo. Cuando uno piensa en detalles nada más, siempre anda mal. O sea, han pensado, primero me acuerdo, a ver, ya que me lo decís, ¿no? El tema de Ecuador, me acuerdo empezar a pensar en las escuelas, ¿no? Las matrículas que tenían, estaban mal distribuidas, la capacitación docente, que es fundamental. Esto es fundamental porque estamos hablando de una educación del futuro, pero seguimos preparando a los docentes del siglo XIX. Entonces, estos son los temas que son muy importantes. Después podríamos seguir hablando todo lo que son los factores externos a rendimiento y calidad educativa. Por ejemplo, lo externo es lo socioeconómico. O sea, ¿por qué siempre tiene que dar la respuesta a educación y no puede ser también todos colaborando con educación? Economía, salud, desarrollo humano, etcétera, ¿no? Siempre parece que fuera un tema exclusivo de lo educativo, entonces queda encerrado en lo técnico. Nos va mal porque estamos haciendo las cosas mal, los docentes no lo hacen bien, los directivos no gestionan bien, y no es cierto. Es mucho más complejo que eso. Por eso yo creo que de esto se sale, me parece, por lo menos inicialmente, para empezar un cambio, esto que yo sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué no una tercera silla en esta discusión que siempre ha estado polarizada entre el gobierno de turno y los sindicatos? ¿Por qué no pueden ser también organizaciones de la sociedad civil que están muy comprometidas con educación junto con la familia? ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque hicimos un estudio con Argentinos por la Educación y apareció esto de que las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector, que trabajaba con educación, había aumentado durante pandemia su actividad apoyando la educación en un 60%, pero había recibido solamente un 10% de ayuda para poder hacer su tarea. Y en el caso de los padres, porque se convirtieron en actores muy importantes, todo el mundo los estaba esperando que reaccionaran, cosa que no pasó en otros países de Latinoamérica, y se organizaron y empezaron a presionar, a empujar cambios, por ejemplo, la presencialidad. Entonces me parece que ya es justo, ya que hablamos tanto de la familia como primera educadora, me parece que, a ver, hay una oportunidad, pero para darle un lugar de autoridad de alguna manera, ¿no? Tienen cosas que decir. Viste que se realizaron las pruebas a aprender también en este marco del que estamos charlando antes de ayer en los sextos grados de todas las escuelas, también como para analizar cómo fue la educación en pandemia. ¿A todo esto sirven para algo todas estas pruebas? Porque mira lo que estamos diciendo, hace décadas que estamos complicados. Se hacen estas pruebas, se leen los resultados, salen en todas las noticias y pasa. Es como vos decís, en general es así. Nos gustaría conocer, a partir de los resultados, aunque sean muy malos, hay que mirarlos, hay que evaluar, ¿para qué? Para mejorar. Eso me da información, lo hemos hablado también, ¿no? Esto de la importancia de la evaluación. Y necesitamos no solamente esa imagen global, ¿no? de cómo le va a un país, las malas notas que sacó un país, sino luego la devolución escuela por escuela también. O sea, ¿por qué? Porque se tiene esa información para poder producir ese cambio concreto que hace falta y también darle los insumos a las escuelas para que puedan aplicar esos cambios, ¿no? Porque si no, la sensación que tienen los docentes y los directivos muchas veces es que se les piden cosas, pero mientras se les piden cosas para que se muevan, para que hagan, se les atan las manos, ¿no? No les dan lo que necesitan para producir ese cambio. Entonces, por eso digo, la mirada es muy compleja. Es muy compleja. Yo creo que merecemos sentarnos realmente a debatir, que se creen los espacios para el debate de esto y en algún momento que alguien se anime a ponerle el cascabel al gato. Ojalá aparezca ese alguien en alguna oportunidad, ¿no? Ese alguien que se anime, que enfrente y que ponga la educación también como tema prioritario en nuestro país. Alejandro, siempre te lo digo, pero es un placer charlar con vos. Muchas gracias. Un gusto, que sigas muy bien. Chau.